es la parte de cardíaco, de corazón. Les voy a mostrar los patrones normales y los patrones patológicos más frecuentes. Acuérdense que pues siempre puede habernos la patología cardíaca, no solamente viene como patología cardíaca, a veces viene también combinada con patología pulmonar, ¿verdad? Entonces, estas son imágenes bastante características, sin embargo, hay un espectro, ¿no? En el cual tenemos que pensar que puede hacer que cambie un poco el aspecto de las imágenes y de la morfología cardíaca. Sin embargo, eh, como ya les dije en todas las clases, no estamos aquí para salir radiólogos, sino para conocer más que todos los patrones normales y aprender así a detectar un patrón que sea diferente, que sea patológico, ¿verdad? Entonces, como recordatorio, ¿no es cierto? Aquí tenemos la diapositiva. Están viendo, ¿no? ¿Se ven mis diapositivas, chicos? Sí, doctora. Perfecto. Entonces, estamos aquí, otra vez la anatomía eh, no, clásica, ¿no es cierto?, del néter, el corazón visto de frente, con el pericardio encima, ¿no es cierto? Han levantado el pericardio. Acuérdense que hay dos capas en el pericardio, el pericardio visceral y el pericardio pulmonar. Entonces, acuérdense de eso, el espacio virtual, donde se proyecta cada cavidad, ¿no es cierto? Los ventrículos hacia abajo, ¿no es cierto? El izquierdo, el derecho, la aurícula derecha, formando prácticamente la totalidad del contorno cardíaco en el lado derecho, y la auriculilla y el ventrículo izquierdo formando el contorno cardíaco izquierdo, ¿no? La representación en una radiografía, los grandes vasos saliendo, acuérdense, aquí está la aorta, este es el calibre habitual de la aorta, ¿no es cierto? El contorno derecho, que no se logra ver. La cava inferior es la que forma el contorno derecho de la silueta cardíaca superior, ¿no ve? De la silueta cardiomediastínica superior. Y el contorno derecho de la aorta ascendente está superpuesto, ¿no es cierto? Tenemos también el contorno izquierdo del callado aórtico en su porción ya casi descendente, ¿no es cierto?, que forma la parte del mediastino superior. Y tenemos aquí los grandes vasos saliendo hacia el cuello, ¿ya? Y aquí las estructuras vasculares pulmonares saliendo al hilo pulmonar. Bien. La imagen clásica de radiografía, todo lo que tenemos que imaginarnos, y un corte de reconstrucción coronal en una tomografía de tórax con contraste en plano coronal. Las mismas cosas, la cava inferior, aorta descendente, grandes vasos del cuello saliendo del segmento horizontal, la arteria pulmonar, su contorno derecho. Este es un niño, este es el timo por si acaso, esto generalmente no lo vemos. Hagan de cuenta que no existe esto para el contorno que estamos viendo aquí, ¿ya? Este es el recordatorio entonces de la anatomía clásica normal que conocemos. Acuérdense, la radiografía nos puede dar muchos indicios de patología cardíaca, sin embargo, nosotros solo vemos los contornos. No vamos a ver las estructuras internas ni vamos a poder individualizar cámaras, ni individualizar vasos. Todo está superpuesto en una radiografía. Sin embargo, obviamente, la radiografía de tórax PA es el examen indicado inicial, ¿no es cierto?, para cualquier patología cardíaca. También, igual que para cualquier patología pulmonar, el estudio inicial una radiografía de tórax. Acuérdense, existen estudios mucho más específicos, mucho más que reflejan de manera real y muy precisa la anatomía cardíaca, tamaños, estructuras internas, funciones, volúmenes de eyección, etcétera, etcétera, como el, el, el estudio por excelencia para el análisis del corazón, pues es actualmente la ecografía cardíaca,
y pues la realiza el médico cardiólogo con una subespecialidad en ecografía cardíaca. ¿Ya? Bien. Lo clásico, que es lo que nosotros vamos a manejar con médicos generales, ¿no es cierto? La radiografía de tórax, reconocer los contornos, el índice cardíaco. Acuérdense que en la proyección lateral el corazón debe ocupar la mitad anterior e inferior del tórax, ¿ok? La morfología de los cilios pulmonares, que no debe ocupar más de 1/3 del diámetro transversal máximo del pulmón. ¿Ya? El hilio izquierdo, siempre un poco más alto. Acuérdense que los vasos pulmonares van por encima del bronquio, mientras que los vasos pulmonares del lado izquierdo, del lado derecho van por delante del bronquio, por eso es más alto el lado izquierdo. ¿Ya? Otra forma de analizar las estructuras cardíacas en la parte interna, y actualmente con los tomógrafos que son de muchos cortes y con adquisición volumétrica, podemos nosotros adquirir en menos de un latido cardíaco todo el volumen cardíaco. Por lo tanto, nosotros podemos evitar el artefacto del movimiento del latido cardíaco y hacer una adquisición volumétrica muy precisa también, que refleje de manera muy detallada la anatomía cardíaca con una tomografía cardíaca. ¿Ya? Sin embargo, la dosis de radiación es alta y la ecografía, como les digo, tiene la ventaja de que puede analizar la mayor parte de las patologías que queremos ver y es pues inocua, no produce radiación, hace todo tipo de evaluaciones volumétricas y funcionales, volumen de eyección, etcétera, etcétera, que no vale la pena aquí detallar porque esta no es una clase de ecocardiografía ni tampoco es una clase de tomografía cardíaca, sino que es para que ustedes tengan una idea general de qué estudios tenemos a la mano para analizar y cuál es la indicación para cada uno, ¿verdad? Haciendo una relación topográfica en tomografía en un corte axial a nivel de los ventrículos, vamos a tener esta disposición. Acuérdense que el eje del corazón está inclinado en 45, el eje largo del corazón está inclinado en 45 grados hacia la izquierda. Por lo tanto, el ventrículo derecho se encuentra en el plano más anterior, el izquierdo en plano posterior, así como la aurícula izquierda se encuentra por esta rotación de su eje, se encuentra prácticamente a la derecha de la línea media y lo propio la aurícula derecha que está en un plano más anterior. ¿Ya? Eso es lo que vemos en el plano axial. Y nosotros cuando hablamos tanto de tomografía como de ecografía o resonancia, en la cual nosotros podemos hacer cortes adecuándonos al eje real largo cardíaco, vamos a hacer cortes que son clásicos para el análisis de la anatomía cardíaca. Aquí está un pequeño resumen, ¿ya? Vamos a hacer cortes en el eje largo cardíaco, ¿ya? En el eje del longitudinal del corazón, en un eje sagital. ¿Ya? En este corte nosotros vamos a ver hacia anterior el ventrículo izquierdo y hacia posterior la aurícula, ¿ya? En el plano sagital. En el eje corto cardíaco, que es el plano transversal real del corazón, acuérdense aquí no está tan perfecto el eje porque acuérdense que el corazón no solamente está inclinado en 45 grados hacia la izquierda, sino también está con la punta un poco hacia abajo. Entonces, no es un corte perfecto en el eje exacto del corazón, ¿ya? Entonces, el eje corto, que es el plano coronal real del corazón, nosotros vamos a ver hacia el lado derecho el ventrículo derecho y hacia el lado izquierdo el ventrículo izquierdo, en esta porción anterior. Y si nos vamos en un eje corto más hacia posterior, vamos a ver lo propio, la aurícula derecha en el lado derecho y la aurícula izquierda vista de frente en el lado izquierdo, ¿ya? Y si nos vamos en el plano axial real del corazón, vamos a ver el corte clásico que es el de 4 cámaras, el que
nosotros mencionamos mucho en la descripción, en ecografía y en resonancia y en tomografía, que es un corte real axial, ¿ya? En el eje real axial del corazón. Y aquí vemos las 4 cámaras: ventrículo derecho, ventrículo izquierdo hacia anterior, aurícula derecha y aurícula izquierda hacia posterior. Esta es una ecografía cardíaca. Aquí tenemos el tabique interventricular, el tabique interauricular. Aquí vemos un defecto del tabique interauricular y vemos también las válvulas auriculoventriculares. Esta está abierta, esta está cerrada, ¿ya? En resonancia magnética vamos a ver y vamos a realizar los mismos cortes, ¿ya? Y las mismas imágenes que en tomografía. Y la ventaja que tenemos con la ecografía es que lo vemos en tiempo real, vemos el latido cardíaco en tiempo real, ¿ya? El eje largo que les decía yo, en plano sagital, los distintos cortes. Eje corto, en ecografía. En el plano coronal podemos ver la ventaja que tenemos tanto en la resonancia como en la tomografía, es que nosotros vamos a poder ver también las estructuras o los grandes vasos que salen del corazón. Esto es un poco más difícil de analizarlo con ecografía por la penetración y también por la interposición de las estructuras de la pared torácica, como son las costillas, el esternón, que nos dejan ventanas un poco estrechas de visualización. Tenemos que hacer angulaciones de las de sonido para poder alcanzar nuestro objetivo, y muchas veces la penetración del transductor que usamos no alcanza tan lejos como para valorar por completo los grandes vasos, ¿ya? Sin embargo, hay muchas mediciones en las cuales de manera indirecta, también con ecografía cardíaca, podemos sospechar de alguna alteración en los vasos, en los grandes vasos como son la arteria pulmonar y la arteria aorta, ¿ya? Vamos a pasar entonces ahora a la patología cardíaca. Vamos a hablar más que todo en esta clase pues de radiografía convencional de tórax, ¿ya? Que eso es lo que más me interesa a mí, que ustedes puedan familiarizarse. Ya hemos hablado en clases anteriores de la insuficiencia cardíaca y el edema pulmonar de origen cardiogénico con el incremento del intersticio pulmonar, primero peribroncovascular, ¿no es cierto?, en forma de red, bien peludos los cilios, las líneas B de Kehle y el intersticio periférico, que se van a ver líneas, pequeños septos lineales horizontales, subpleurales de predominio en las bases pulmonares. A medida que va progresando la insuficiencia y el edema, las alas de mariposa van creciendo, los hilios peludos, el corazón peludo, ¿no es cierto?, el corazón o los cilios o las imágenes en alas de mariposa, el derrame pleural bilateral, ¿no es cierto? Todo eso como un espectro progresivo en la insuficiencia cardíaca y el edema pulmonar de origen cardiogénico. El corazón, la clave siempre, ¿no? El corazón grande, ¿no es cierto?, que nos tiene que dar el punto de partida de nuestra hipótesis diagnóstica de que todos los cambios son por una falla de bomba, ¿no? También hay otras causas de un corazón grande, no solamente la insuficiencia cardíaca, también la miocardiopatía dilatada, ¿no es cierto?, como en el mal de Chagas, vemos un índice cardíaco completamente alterado, los contornos, la aurícula derecha agrandada, ventrículo izquierdo aumentado de tamaño, con la punta dirigida hacia abajo. Eso nos está hablando de que hay dilatación sin hipertrofia del músculo cardíaco, sino dilatación, ¿ya? Esto lo vamos a ver. Acuérdense, ya cuando hay dilatación, aumento de tamaño de los ventrículos por dilatación y no por hipertrofia, la pared no es dura, no es tiesa, por lo tanto va a caer y se va a acomodar muy fácilmente por efecto de la gravedad, y la punta va a apuntar hacia abajo, ¿ya? Miren aquí también, este es un corazón también
con la misma forma, ¿no es cierto? Esto es un aumento del volumen ventricular por dilatación. Lo reconozco porque la punta del corazón está hacia abajo, ¿no? El músculo, la pared ventricular delgada, con poca fuerza. Esperen un segundo. Perdón, chicos, volvemos. Entonces, estábamos hablando de la miocardiopatía dilatada y sus características, ¿no es cierto? Y tenemos otras causas también de que el índice cardíaco se encuentra aumentado y que no son en realidad por cambios en el músculo cardíaco, sino más bien por alteración a nivel del pericardio, por acumulación de líquido. Aquí vemos, esta radiografía está en negativo porque son unas radiografías un poco antiguas de donde he recopilado, pero creo que es mucho más explícito, llega más a nuestra retina cuando lo vemos en negro que en blanco. Y eso es lo que me interesa que ustedes guarden en su memoria, la morfología de cómo se ve y cómo se diferencia un derrame pericárdico de una miocardiopatía dilatada, ¿ya? En este caso, lo que vamos a ver es una tienda de campaña. Los contornos cardíacos son completamente rectos, ¿no es cierto? El pedículo vascular o mediación superior es muy delgadito, no hay dilatación de estructuras, más bien se disimula, no vemos ni siquiera el contorno de la aorta. Aquí podemos adivinar contorno de aorta, contorno aórtico. Podemos adivinar incluso la auriculilla por ahí. En cambio, aquí esta es una tienda de campaña y eso es lo que lo diferencia el derrame pericárdico de una miocardia dilatada o de una hipertrofia cardíaca, ¿ya? Tenemos aquí las imágenes en tomografía, ¿no es cierto? El pericardio visceral y la otra hoja del pericardio y entre medio densidad de líquido similar a la del derrame pleural que vemos en ambos pulmones, ¿ya? El pericardio está engrosado, entonces aquí hay una pericarditis probablemente de causa infecciosa, ¿no? Otra imagen en tomografía, un corte axial, pericardio con contenido líquido, lo propio aquí, ¿no? Y miren esta imagen como es tan rectita como en tienda de campaña del derrame pericárdico. ¿Ya? Vamos a pasar ahora a imágenes bastante típicas en las cardiopatías congénitas. Acuérdense siempre que dependiendo de los defectos congénitos que hay en el corazón o en los grandes vasos que se asocian a defectos congénitos cardíacos, también va a variar la vascularización pulmonar, ¿no es cierto? Si estamos con una estenosis de la aorta, vamos a tener que la aorta va a ser muy finita, ¿no es cierto? Distal al sitio de estenosis, por lo tanto, va a haber un estrechamiento del pedículo vascular cardiomediastínico, ¿no es cierto? Se estrecha aquí y vamos a tener un aumento o una hipertrofia del ventrículo izquierdo porque el músculo tiene que hipertrofiarse para contrarrestar la alta presión con la que tiene que bombear la sangre para que pueda salir a través de esa estenosis de la aorta, ¿ya? Y hacia la vasculatura pulmonar, por lo menos cuando todavía está compensada, se va a ver escasez de vasos, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay poca sangre que está saliendo del corazón, ¿ya? Y a medida que va progresando, pues la congestión cardíaca puede verse más bien una incurgitación y un aumento de tamaño de la aurícula derecha porque el corazón y aumento de la vascularidad pulmonar. ¿Por qué? Porque se está congestionando toda la sangre hacia en reversa, ¿no es cierto? La presión hacia la inversa, ¿no es cierto? Y se congestiona el pulmón con un ventrículo grande y una estenosis subaórtica. Aquí acuérdense, no vemos el contorno del callado aórtico, estenosis subaórtica y ventrículo
grande. Bien, en la tetralogía de Fallot, ustedes, es una de las patologías que siempre nos hacen llevar y nos toman examen, ¿no? ¿Cuáles son las 4 cosas que componen la tetralogía de Fallot, ¿no es cierto? Y cómo se ve, ¿no es cierto? Nosotros de memoria aprendemos cuáles son las 4 cosas, pero cómo se vería, ¿no es cierto? Cómo realmente vemos esto, que es muy importante de reconocer en los recién nacidos, en las radiografías de recién nacidos, porque pues el no reconocer esto de manera temprana conlleva que el pacientito se complique, ¿no es cierto? Y no haya tiempo de darle el apoyo necesario que va a necesitar. Por suerte, pues ahora con las con el diagnóstico precoz prenatal, digamos, con la ecografía prenatal, nosotros podemos ya diagnosticar esto antenatalmente y ya tenemos todo preparado cuando recibimos un neonato con esta patología, ¿no es cierto? Sin embargo, es importante porque muchas veces llegan las pacientes sin una buena ecografía o sin un control prenatal, ¿no es cierto? Ecográfico, entonces no sabemos qué tiene el bebé y de repente son bebés azules hipócritos y no sabemos por qué, ¿no es cierto? Lo primero, una radiografía para ver qué está pasando y tenemos que saber o reconocer el aspecto, ¿no es cierto? Porque esto es algo que necesita pues de apoyo y de cirugía pues muy, de muy pronta respuesta, si no el bebé se nos complica, ¿ya? Entonces lo clásico de la tetralogía de Fallot. Vamos a ponerla así en grande para que no se nos olvide nada, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver que hay la aorta cabalgante, una estenosis de la arteria pulmonar principal, una hipertrofia del ventrículo derecho, ¿no es cierto? Y un defecto interventricular, ¿no es cierto? Una comunicación interventricular. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? El ventrículo derecho está hipertrofiado. ¿Por qué? Porque tiene que bombear a mucha presión la sangre a través de la estenosis pulmonar. Se hipertrofia, crece. La aurícula por hiperpresión retrógrada también se crece, por lo tanto el corazón derecho va a estar grande. Y eso es lo que vemos aquí, aurícula y ventrículo enormes en este contorno cardíaco, en el contorno derecho, ¿no? ¿Qué más va a pasar? La arteria pulmonar, como es estenótica, ¿no es cierto? Muy poca sangre llega por la arteria pulmonar a los pulmones. Por lo tanto, los pulmones van a tener muy poca vascularización, se ve muy poquita vascularización, ¿no? Y luego tenemos la aorta cabalgante y prácticamente va a haber un ensanchamiento del corazón, ¿ya? Por todos estos cambios. Y acuérdense que el ventrículo derecho tiene muy poca poscarga, ¿no es cierto? Porque está mandando sangre a través de la comunicación interventricular y también está mandando sangre a través de una aorta. Por lo tanto, el ventrículo derecho es de tamaño normal y no tiene mucha poscarga, ¿no es cierto? Al momento de la contracción. Por lo tanto, no va a estar muy crecido, pero el crecimiento y la hipertrofia del músculo cardíaco del ventrículo derecho hace que la punta del corazón se levante, que esto representa el ventrículo izquierdo con la punta levantada y eso le da la clásica morfología en botita, que hablamos de la tetralogía de Fallot, ¿ya? Y si hacemos una angiografía en este paciente, ¿qué es lo que pasa? Hacemos la angiografía, siempre llegamos por la aorta, ¿no es cierto? Entonces aquí no debería pintarse para nada la arteria pulmonar ni sus ramas, ¿no es cierto? Pero sabemos que hay una comunicación interventricular y todo el volumen de sangre que está llegando por la aorta a las cavidades izquierdas pasa muy pronto a las cavidades derechas y pasa a la pulmonar y vemos aquí la estenosis de la arteria pulmonar aquí y una dilatación postestenótica, ¿no?
Entonces, ese es el efecto, ¿no? de la tetralogía de Fallot en la radiografía de tórax. En la coartación aórtica tenemos nosotros que habitualmente la coartación aórtica se produce después del origen o distal hacia del origen de la arteria subclavia izquierda, ¿ya? Prácticamente donde ya inicia el componente descendente de la aorta torácica. Y vamos a ver, pues, igual, ¿no es cierto? Debido a la poscarga que existe por la estenosis, el ventrículo izquierdo que está hipertrofiado. Miren cómo la punta no está cayendo hacia abajo como en la dilatación del ventrículo, ¿no es cierto? Sino más bien está la punta bien redondita y para arriba, tipo botita, ¿no es cierto? Porque ahí el músculo está hipertrófico, la pared está engrosada y tiesa, ¿ya? Tenemos aquí que no vamos a ver el contorno del callado, ¿no es cierto? Porque está estenótico, este hipoplásico y podemos ver incluso el signo del 3 invertido. Aquí como que no se logra ver bien el 3 invertido, tendríamos que imaginárnoslo, pero vamos a ver que el mediastino superior está estrecho porque nos falta el contorno convexo del callado porque la aorta distal a la coartación puede estar también de muy pequeño calibre, ¿ya? Las estenosis pueden ser largas, pequeñas, anulares, pueden ser casi completas con una luz filiforme o pueden ser muy discretas, ¿no? Y dependiendo de eso también va a cambiar el tamaño ventricular, si hay mucha poscarga o si no hay mucha poscarga para el paso de la sangre, ¿no? Bien, perdón. Me estoy adelantando. Bien. Vamos a poner más bonito para que no se vean las imágenes, ¿no? Aquí vemos otra radiografía de una coartación aórtica. Miren cómo es el contorno normal de la aorta en una radiografía lateral de aorta. Contorno normal, contorno normal. Esto es el diámetro normal de la aorta descendente, no hay ninguna transición. Y miren aquí, esta sí es una coartación. Y aquí vemos cómo la porción descendente está mucho más adelgazada. ¿Notan la diferencia, chicos? ¿Se ve? Esta es una coartación y una estenosis post-coartación, ¿ya? La aorta está pequeñita y esto es lo normal, ¿ya? En la proyección PA, aquí sí podemos ver el signo del 3 invertido, ¿no es cierto? La dilatación a veces preestenótica que existe a nivel del callado y aquí está el sitio de estenosis anular y hay una dilatación postestenótica de la aorta descendente, ¿no? Así se ve. Aquí está el ventrículo hipertrófico, la punta levantada del ventrículo izquierdo hipertrófico. La vasculatura pulmonar, normal. Una tomografía, la estenosis anular, inmediatamente distal al origen de la subclavia izquierda. Y una dilatación postestenótica de la aorta descendente. Y para terminar, chicos, no olvidarnos que la morfología del corazón a veces puede estar normal y en una radiografía pueden aparecer cosas que no son normales, digamos, respecto a la posición del corazón y confundirnos, pero no olvidarnos que podemos tener defectos de la caja torácica que hacen que el corazón cambie su posición, no por un defecto cardíaco o de los grandes vasos intrínsecos, sino por efecto compresivo externo de deformidades de la pared torácica. En este caso, esto es un pectum excavatum, que en una radiografía posterior anterior no lo podemos detectar, ¿no es cierto? Nosotros solamente vemos un desplazamiento del mediastino, en especial del corazón, no del mediastino superior, sino solamente del corazón, hacia la izquierda, cuando normalmente por lo menos un tercio del corazón debería estar sobreproyectado hacia la derecha de la línea media.
Y esto es a causa de si tenemos la radiografía lateral, que por eso es que siempre tenemos que pedir radiografías PAI lateral que complementen nuestras imágenes, ¿no es cierto? Vemos que hay un pectum excavatum muy pronunciado, ¿no es cierto? Con un espacio muy pequeño entre el contorno anterior de la columna vertebral y el contorno posterior del esternón, ¿ya? Y eso hace que por efecto de compresión el corazón busque un lugar donde acomodarse mejor, donde haya más espacio, ¿ya? Cuando es demasiado pronunciado este defecto, pues hay que hacer una cirugía porque puede llevar a alteraciones en el bombeo cardíaco, a pesar de que no exista ninguna alteración intrínseca cardíaca. Bien, tenemos otra alteración que tampoco se puede valorar en una radiografía posterior anterior y solamente la podemos valorar en una radiografía lateral. En esto más que todo, pues el defecto es más que todo cosmético, ¿no es cierto? No va a interferir en ninguna función del corazón, ¿no? Pero de todas maneras es importante tenerlo en cuenta y saber que existen estas cosas. Lo mismo aquí tenemos imágenes de un corazón que aparentemente está normal, pero hay una deformidad y hay aparentemente aquí una masa que no sabemos qué es. El pulmón está pequeñito, será una masa pulmonar en el hilo, un tumor. eh, Hay un desplazamiento de la columna aérea de la tráquea. No nos queda claro qué está pasando, ¿no es cierto? Tenemos una radiografía lateral y vemos que el corazón está súper horizontal y nos damos cuenta finalmente que pues si pensamos que aquí también hay estructuras óseas de la caja torácica, esto es una escoliosis, una rotoescoliosis muy, muy pronunciada que está produciendo la deformidad de la caja torácica y no hay realmente una patología en pulmón ni en el corazón que haga que estén mal posicionados, sino que es la deformidad de la caja torácica la que va a condicionar todas estas alteraciones y que pues estas deformidades torácicas nos van a dificultar la valoración de campos pulmonares, dificultar la valoración también de la morfología cardiomediastínica normal, estábamos comentando, ¿no? La importancia de tener en cuenta que existe superposición de estructuras y que pueden haber deformidades de la caja torácica que nos impidan la valoración adecuada de las estructuras pulmonares y de la silueta cardiomediastínica. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta al momento de analizar una imagen. Súper importante tener la radiografía lateral como complemento a la radiografía posterior anterior, siempre. Y bueno, con eso ya hemos terminado el, el módulo de tórax. Aquí les paso un pequeño algoritmo de cómo podemos nosotros comenzar la investigación por imágenes de las patologías, más que todo pulmonares, ¿no es cierto? Siempre iniciar con una radiografía de tórax convencional, ¿no es cierto? Proyección PAI lateral. Podemos elegir como alternativa la tomografía. Para ciertas indicaciones es mucho mejor, ¿no es cierto? Cuando tengamos alguna sospecha, tener en cuenta que con radiografía de tórax hay muchas cosas que no vamos a ver. Acuérdense de las bronquiectasias, las enfermedades intersticiales, no son adecuadamente valorables en la radiografía. Muchas veces la radiografía de tórax es normal y si tenemos nosotros nuestra sospecha clínica tenemos que insistir, ¿no es cierto? Y el mejor estudio para estas dos imágenes, para estas dos patologías es la tomografía. La superposición de estructuras no nos permite valoración de masas mediastínicas. ¿Qué más? La presencia de abscesos pulmonares, pues podemos sospecharlas por radiografía, pero la confirmación y la diferenciación entre un absceso pulmonar y una masa de otro origen también nos da adecuada respuesta a la tomografía.
La búsqueda de metástasis pulmonares, acuérdense que las metástasis muy pequeñitas pueden no verse en radiografía de tórax. La sensibilidad para metástasis de la radiografía de tórax no es la indicada en un paciente oncológico. En un paciente oncológico debemos sí o sí pedir tomografía si queremos hacerle un seguimiento adecuado, una etapificación adecuada, ¿no? El estudio de los grandes vasos del tórax, solamente podemos inferir alguna patología con la radiografía convencional. Sin embargo, nosotros estudiamos a detalle con el estudio de angiotac, ya sea de arterias pulmonares o de aorta, ¿no? Son dos estudios distintos, por lo tanto la sospecha y el diagnóstico y la hipótesis tiene que estar en la orden de estudio para que nosotros hagamos el estudio como corresponde, con la técnica que corresponde tomográficamente. La fluoroscopía nos va a permitir valorar eventos dinámicos, ¿no es cierto? Como la motilidad diafragmática. Podemos ver cuerpos extraños. La radiografía de tórax también nos sirve mucho para los cuerpos extraños, para el colapso de las paredes traqueales cuando hay traqueobroncomalacia, la fluoroscopía, para valorar los movimientos peristálticos del esófago. También nos sirve en tiempo real, tenemos que ver todas estas cosas. El esofagograma de Vario, en realidad con el contraste, también nos sirve para ver la motilidad del esófago, para ver si hay comunicaciones o paso de contraste hacia la vía aérea desde el esófago, ¿no es cierto? Masas compresivas que deformen la columna de Vario. La resonancia magnética nos sirve mucho para el análisis a detalle de las masas mediastínicas. También nos sirve la angioresonancia cuando, como alternativa al estudio de angiotac, y la ventaja es que tenemos aquí es que no tenemos muchas veces ni siquiera que usar contraste y no hay radiación, ¿ya? La valoración de las cardiopatías congénitas, imágenes de secuencia pulmonar pueden valorarse de manera muy adecuada, incluso en la etapa prenatal con resonancia magnética, con inocuidad para el feto, ¿no? Se pueden hacer estas cosas para diagnóstico prenatal. La ecografía ya hemos hablado, aparte de que pues nos da un examen muy exacto anatómico y funcional del corazón, también eventualmente podemos utilizar la ecografía para ver la presencia de derrame pleural, marcar el sitio para punciones, podemos ver también en tiempo real la motilidad del diafragma, saber si el hemitórax radiopaco en una radiografía es causado por una condensación o por líquido, cuando no tenemos acceso a una tomografía, ¿no es cierto? Eventualmente también podemos ver causas de ensanciamiento mediastínico, especialmente del mediastino superior, cuando es por un aumento, por ejemplo, de la tiroides, ¿no es cierto? Podemos ver la extensión intratorácica del bocio con ecografía, ver también el timo o masas en área tímica, lo podemos hacer con ecografía, y tenemos el estudio de PET-CT para valoración pues de oncológica, la presencia de actividad mitótica en nódulos pulmonares, para la neumopatía intersticial también, y también vamos a tener los estudios endoscópicos de broncoscopía que hemos hablado un poquito, que esto pues lo hace el neumólogo endoscopista, ¿no es cierto? Para ver en vivo y en directo en imágenes pues el árbol bronquial, ¿no? Puede utilizarse para extracción de cuerpo extraño, diagnóstico de bronquiectasias, toma de biopsia de lesiones que han sido diagnósticas por tomografía o por resonancia, la biopsia transbronquial de ganglios mediastínicos también se hace dirigidamente. Nosotros por tomografía les planteamos el mapa, les decimos dónde está el ganglio y con broncoscopía se toma la muestra. Es un examen mucho menos invasivo que hacer una biopsia de un ganglio mediastínico a tórax abierto, ¿no es cierto? Quirúrgico, entonces se pueden hacer bastantes cosas.
Bien, con eso hemos terminado el módulo de tórax. Si hay alguna pregunta, chicos. No hay preguntas. Bien, chicos, entonces con eso terminamos la clase. Que estén muy bien y nos vemos para el reemplazo de las clases el sábado a las 7 de la mañana.